A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas, un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti en nuestro nuevo ciclo 2025. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Qué lejos estás? Hola. Hola. Buah. Acá estamos. Hoy volvemos a estar en vivo y en general cuando volvemos de la travesía vinculada a tener entrevistas con otras personas y por razones obvias vamos tocando por ahí temas que no son los que habitualmente tocamos en el programa, específicamente sobre la enseñanza de Krishnamurti, aunque siempre tratamos de acercarlo, pero justamente por respeto al entrevistado o a la entrevistada y por el tema central que motiva esa entrevista, tratamos de girar alrededor justamente de esos temas de interés particular para desarrollar por el entrevistado. Pero siempre es bueno, un poco volviendo al inicio de lo que estaba diciendo, sedimentar todo lo que va ocurriendo, masticarlo, digerirlo y traerlo nuevamente acá al cofre del programa y al tema central de nuestro programa. Y cuando digo esto, recuerdo ya después de tantos años que estamos en el aire por esta radio, que originalmente no solo hablábamos de la enseñanza de Krishnamurti, sino tratábamos de acercar a pensadores afines, porque el objetivo de un programa de radio, especialmente un programa de radio que no dura mucho, dura 55 o 56 minutos, no es dar una clase, ni una conferencia, ni mucho menos una lección magistral sobre un tema en especial, sino motivar a las personas para que en su vida cotidiana y fuera, obviamente, del programa radial, investiguen sobre estos temas que quedan girando generalmente sin cerrar, cosa que es obvio e incluso necesario que el tema no quede cerrado, porque si realmente un tema estaría cerrado en un programa de radio, sería algo muy superficial. Más cuando tocamos temas vinculados al alma humana, a nuestra psicología, a nuestro compromiso con la vida, ¿no? Entonces, justamente, cuando tratamos de volver al centro de nuestro trabajo, de nuestra intención, de nuestro motivo por el cual estamos en el aire, al serenarnos en el buen sentido, es decir, al dejar que las cosas se puedan observar con un tiempo adecuado de sedimentación, de contemplación, veo, y ahora le voy a decir a Julie si ella también lo ve, que tendemos, siempre que se tocan los temas, a eludir hasta inconscientemente el eje de nuestra investigación, que es evitar el autoengaño. Dentro de unos minutos vamos a escuchar un texto que seleccioné de La Libertad Primera y Última de Krishnamurti, que justamente toca este tema, ¿no?
A mí me gustaría con Julie hoy poder tener el tiempo para hablar de esto. ¿Y qué sería el autoengaño? Porque cuando uno dice autoengaño, parecería justamente, por una serie de preconceptos que tenemos, que uno está diciendo, yo me engaño porque no quiero asumir la realidad de la vida. Y ya en esa afirmación estoy haciendo un juicio de valor, estoy juzgándome, y en ese juzgarme estoy justamente entrando en la misma lógica perversa que el ego nos plantea, ¿no? Porque evitar el juzgamiento parecería que es la llave, o mejor dicho, la puerta primera para evitar el autoengaño. ¿Por qué? Porque el juzgamiento forma parte de la estructura que el mismo ego construye. El juzgamiento es algo que está dado por el ser humano para ordenar su vida y para darle seguridad, tranquilidad, para evitarle la zozobra de la incertidumbre, de la relatividad de las cosas, del misterio, de la investigación permanente. Por lo cual, teóricamente deberíamos tener tranquilidad, pero en el desarrollo de nuestra vida, en la observación de nuestra vida, vamos comprendiendo que es una engaña pichanga, porque parecería que hay una verdad que por ahí no la podemos conceptualizar, pero que está debajo de todas esas estructuras que construimos y que presiona para mostrarse, para que uno se acerque a esa verdad, porque hay algún valor que no podemos conceptualizar, pero que existiría en la vida, que tiende a prevalecer. Así como los biólogos dicen, bueno, la vida es la que termina triunfando, quizás desde el punto de vista psicológico, filosófico, lo que debería triunfar es esa verdad que a veces no podemos conceptualizar porque está más allá de las palabras, pero que en nuestro inconsciente estamos tocándola y a veces nos angustia, a veces no encontramos explicaciones de nuestras ansiedades, de nuestras frustraciones, y quizás en ese trabajo de evitar el autoengaño podemos encontrar esa paz o esa serenidad que no podemos encontrar cuando conceptualizamos. Así que, hecha esta introducción, yo le voy a preguntar a Julie, ella, ¿cómo ve esta cuestión del autoengaño? En particular cuando desarrollamos temas específicos que tienen algún contenido académico o técnico o profesional, y cuál sería desde la perspectiva de ella también el trabajo que deberíamos encarar para que ese autoengaño no se haga efectivo en cualquier plano, que podamos estar atentos a observar en qué momento le estamos escapando a la cosa, en qué momento estamos tirando la tierra abajo de la alfombra, y por el contrario, en qué momento estamos tocando el eje de aquello que tiene que ver con esa verdad que no podemos conceptualizar. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Julie, ya hablé bastante, así que vamos a escucharla a ella. Bueno, buenas noches. Quisiera empezar con un pequeño paréntesis, un saludo a Pablo, que su recuperación ande bien. Por supuesto. Que Pablito hoy no está por acá, pero está con nosotros desde su casita. El tema que veníamos un poco teniendo sobre la mesa con nuestros invitados y me llevó mucho a chequear cuál es la autoimagen, ¿no? Cómo nos vemos, cómo nos comprendemos como seres, qué concepto tenemos de lo que somos y cuánto de eso estamos dispuestos a poner en duda y a indagar.
Cuando estamos muy apegados a una imagen, a la forma o al concepto y vamos un poco con la vida en el yo soy así, yo soy esto, yo soy aquello, puede ser que no le demos el espacio que se merece a esa posibilidad de que nos estemos autoengañando. Y lo observaba cuando describimos lo que la libertad es, lo que la libertad, el concepto de libertad propone, y cómo se experimentan las versiones de lo que es ser un humano. Si yo soy es porque tengo una carrera, si yo soy es porque tengo una familia, porque tengo una nacionalidad, desde donde va uno proyectando lo que uno es. Y me parece que ahí empiezan a buscar definirse los seres humanos y no necesariamente es a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de libertad. Entonces quedamos un poco atrapados, me parece, en las formas y no en los contenidos y no en el fondo de la cuestión. Cuando hablamos de describir lo que es un ser humano libre en esencia, desde su esencia y la cantidad de posibilidades que desde allí se pueden experimentar, es muy importante salir del molde que tengo como discurso en mi mente, porque yo me brindo a mí misma permanentemente un discurso de eso que soy. Y como hablamos con Claudia, viene muy habitualmente condicionado, ¿no? Me refiero a yo soy en referencia a lo que debo ser porque soy de tal religión, porque soy de tal ciudad, porque trabajo en tal cosa, porque mi familia viene de tal lugar, porque somos del apellido tal, y entramos a, podríamos decir, a rendirle culto a los moldes, ¿no? Y eso hace que la esencia pierda brillo, pierda posibilidad y pierda, evidentemente, libertad. Entonces, en eso estuve reflexionando mucho cuando hablábamos en los distintos programas con los distintos invitados, porque la sencillez que ofrece, la simpleza que ofrece la esencia, que no necesita ningún molde ni ninguna forma para expresarse, se empieza a perder porque le ponemos todos estos títulos. Y sí considero que es, hoy en día lo veo casi como un deber de un ser humano que se autopercibe capaz, ofrecerse la duda. ¿Soy esto que estoy diciendo que soy? ¿Soy esto que está respondiendo? Cuando te agreden, lo que responde, ¿de dónde viene? Cuando estás recibiendo una buena noticia, lo que responde, ¿de dónde viene? ¿Qué de lo que eres, en esencia, es lo que está operando? ¿Es el reflejo de lo que vienes escuchando como discurso que debes ser? ¿O es lo que en profundidad se manifiesta cuando dejas de responder a los moldes? Claro, vos tiraste acá varios temas que merecerían detenernos en cada uno de ellos, ¿no? Hablaste de la libertad y hablaste de la esencia y de lo que creemos que somos, y yo traería, justamente para formar un poquito este organigrama, la idea de no ser nada. Es decir, la contracara de lo que somos sería lo que no soy, y lo que no soy es nada, pero parecería que esa nada sería la clave para conocerse. Sí. Si quito el molde, si quito el discurso, si quito el deber ser, ¿qué me queda? ¿Qué se expresa cuando suelto
el compromiso que tengo con el discurso. Nosotros tenemos en nuestra mente un discurso permanente de lo que debe ser, medio que así funcionamos. Y es innecesario tener que responderle, lo podemos detener, podemos parar ese discurso, decir, para, soy, ¿qué soy? Y lo que se expresa en la esencia, que es eso, esa nada de la que estás hablando, que es contraproducente a veces la palabra, porque podríamos decir, pero ¿cómo nada si yo soy un ser humano? Claro, pero es que cuando hablamos de nada es al quitar todos estos moldes de los que yo misma estaba escribiendo hace un ratito. Entonces, cuando hablamos de esa nada es sacar los moldes, es sacar las apariencias, es sacar la ilusión, es dejar de responder a lo que esperan de ti y poder entrar en ti y ver qué hay. Que pareciera que no hay nada, y eso no es así, es una riqueza absoluta, es esencia y es autenticidad, una palabra muy bonita que me gusta mucho. Claro, vos fíjate, la nada la asociamos a la inexistencia. La inexistencia la asociamos a nuestra desaparición. Extinción. Y nosotros tenemos un mandato biológico de supervivencia. Claro, claro. Entonces, esa lucha, creo que la única forma de evitarla es comprendiendo que cuando hablamos de la nada, no hablamos de la desaparición de ese ser que imaginamos es lo único que hay, sino que por el contrario sería entrar en un ámbito de nuestra existencia que ni imaginamos que existe muchas veces, que está ahí en potencia y que en la medida que nuestro ego se toma una pausa, en la medida que el miedo no nos paraliza ni nos obliga a actuar de manera compulsiva, puede surgir. Entonces, esa nada sería lo esencial de nosotros. Exactamente. Y creo que es importante ordenar estos pensamientos para simplificarlos y para que no escucha no piense que uno está en un divague y que se está refiriendo a cosas que tienen muy poco que ver con nuestra vida real. Porque en definitiva, cuando el ego opera, cuando el ego tiene miedo, cuando el ego te dice que lo que sos es lo que construiste socialmente, Claro. te lleva a equivocarte porque, como dije hace un ratito, hay una verdad que por ahí no la podemos ver ni conceptualizar, pero que opera en la vida y que se impone, que los conflictos que tenemos y los desatinos en los que caemos son producto de ese choque con esa verdad que uno no puede ver, pero que está operando igual, ¿no? Y me parece interesante poder hacer ese trabajo subterráneo, no porque uno llegue a ver la verdad, sino por lo menos para saber que existe y tener la humildad de aceptarlo, y en la medida que la humildad nos permite, digamos, actuar, evitamos que el ego sea el único protagonista de nuestra vida. ¿No te parece? Sí, cuando uno habla de esa, podríamos decir, angustia existencial, cuando hablamos de eso, es todas aquellas veces en las que te sientes, te percibes, te das cuenta que algo te hace ruido interna y externamente y te tiene incómodo. Cuando como ser humano estás experimentando incomodidad con tu acción o con tu pensamiento. Porque por lo general, cuando está pasando eso, cuando no estamos en esencia pudiendo expresarnos auténticamente, hace mucho ruido, nos incomoda, nos hace infelices, es antinatural. Es muy antinatural vivir expresándonos por un reflejo impuesto de la afuera, y eso hace mucho ruido. Incluso se manifiesta en el cuerpo físico. Está muy presente cuando estamos experimentando una existencia antinatural.
Entonces, para poderlo como poner en palabras que no suenen abstractas y que no parezca que nos estamos yendo a cualquier lado, no. Si tú estás por tu vida con un dolor de espalda que no se te pasa más, si tú estás por tu vida con una erupción en la piel que no se te pasa más, si experimentas a diario dolor de cabeza, si hay un síntoma, ya sea físico o emocional, una tristeza que no se te va más, un enojo permanente del que no logras salir, eso se llama ruido. A eso es a lo que yo en este momento le estoy diciendo ruido. Y si lo estás experimentando, es tu ser, es tu esencia diciéndote, estamos yendo por un flujo antinatural. Estamos sometiéndonos a acciones o a realidades o a versiones de nosotros que no van con lo que yo siento ser auténtica y naturalmente. Entonces, estamos hablando de cosas muy cotidianas acá. Estamos hablando de la existencia del día a día, de dónde vives, de con quién vives, de a qué te dedicas, de en qué trabajo estás, porque son las simplezas cotidianas las que te permiten ver cómo estás ahí adentro, tu esencia, qué es lo que quieres, qué es lo que sientes. Hay huellitas que nos vamos dejando a nosotros mismos, entonces ese es el ruido del que estamos hablando. Cuando tú lo nombras como incomodidad y yo lo nombro como ruido y lo nombramos como angustia, nosotros tenemos sistemas muy inteligentes, ahora que está de moda hablar de inteligencia artificial, muy inteligente es nuestro ser, la biología de nuestro ser, nuestro cuerpo, la manera en la que se comunican emociones y todo lo físico es muy inteligente para entregarte la información, para decirte, hey, acá pasa algo que está siendo antinatural. Entonces, también hay que tener esa misma, si la inteligencia te está dando la información, utiliza tu propia inteligencia para decodificarla, para entenderla y para darle el espacio a la duda, lo que estaba diciendo hace un rato. Si yo siento la incomodidad, si tengo el dolor físico, si tengo la cuestión emocional con la que no me siento natural, pues escuchémosla. Claro, y un poco volviendo a lo que dijiste hace un minuto, comprender que eso se expresa en nuestra vida cotidiana y se expresa todos los días. Y me pareció muy interesante lo que dijiste del cuerpo, porque el cuerpo es un mensajero muy preciso de aquello que no podemos intelectualizar. En el cuerpo se expresa aquello que está más allá de nuestras palabras. El cuerpo es el nexo para darle un nombre con aquello que está más allá de nuestros conceptos. Y el cuerpo te da mensajes que no son conceptuales. Por algo dicen así, el cuerpo dice lo que la mente no logra verbalizar. Claro, claro. Es una manifestación muy puntual. Exactamente. Ustedes saben que si hay algo en lo que hace hincapié Krishnamurti es en comprender la importancia del pensamiento negativo para ir separando el polvo de la paja, es decir, la única manera aparentemente accesible para acceder a esa verdad que conceptualmente no podemos ver es separar todo aquello que construimos artificialmente, porque separando aquella artificialidad es como que uno tiene más lucidez, que uno puede tomar contacto con esa inteligencia, que no es tu inteligencia ni la inteligencia del otro, sino que es la inteligencia de la vida. Tenemos la oportunidad en nuestro pequeño mundo, como diría Germán Hesse, de tener un poquito de inteligencia para poder acercarnos a esa inteligencia global que es la inteligencia de la vida, ¿no? Es lo que me gustaría volverlo a describir para que se entienda mejor todavía. La inteligencia ya está allí, ya está haciendo. Ese dolor, esa incomodidad, ese malestar, es la inteligencia de tu ser expresándose. Entonces, ¿cómo lo vas a atender? ¿De tu ser o en tu ser? En ¿no? tu ser.
esa inteligencia ya te está dando la información. Cuando te duele, cuando te incomoda, cuando te molesta, cuando eso es información. Incluso las otras emociones también son información. Cuando hay algo que te gusta mucho, cuando hay una persona a la que admiras profundamente, esa admiración te está invitando a que veas en ti eso que estás viendo. Es inteligencia pura. Entonces la inteligencia ya está. El dolor ya está, la sensación física, emocional ya está. Quiere decir que la inteligencia sí es lo que es. El siguiente paso es que te des la opción, es que creas un poco más en ti, en cómo puedes relacionarte con esa inteligencia. Puedes darte cuenta que es una realidad, que ya está. Claro, y aceptar y comprender que hay algo más allá de nuestras palabras, de nuestros conceptos, porque si no, nada valdría la pena. Claro. Es decir, si la vida fuese simplemente lo que nosotros construimos conceptualmente, tendríamos que apagar la luz e irnos, porque no tendría ningún sentido. Pero la realidad es que los conflictos humanos, las estupideces que hacemos, las guerras que construimos, el poder para nada que desarrollamos a lo largo de la historia, nos demuestra que obviamente el ser humano ha equivocado el camino. Si no, no existiría una civilización, la actual, la pasada o la de hace 500 años, que camina hacia su propia autodestrucción. Entonces, observar eso solamente es una alerta para saber que es indudable que ese no es el camino correcto para que la humanidad pueda mantenerse incluso subsistiendo en este planeta Tierra, ¿no? Entonces... Qué buen espejo ese, qué buen espejo para mirarse. Claro, claro. Esa aceptación es la que nos motiva a buscar caminos distintos y en esa motivación tratamos de, por ejemplo, no autoengañarnos y creer, vuelvo a reiterar, que aquello que nuestro ego construyó a lo largo de nuestra pequeña o larga historia es la realidad. La realidad para nosotros normalmente es lo que nuestro ego construye y parecería que la realidad esencial es otra cosa, que nuestro ego nos da señales y nuestros comportamientos nos dan indicios, pero nunca es lo esencial, es meramente una pauta que tenemos que observar. Bueno, vamos a tomarnos el descanso escuchando en la voz de Leonora el texto de Krishnamurti y luego que escuchemos a Krishnamurti en estos minutos volvemos a retomar el diálogo con ustedes. Gracias. La libertad primera y última, el autoengaño. ¿Debería discutir o considerar la cuestión del autoengaño, las ilusiones a que la mente se entrega y se impone a sí misma y a los demás? Este es un asunto muy serio, sobre todo viendo la crisis a la que el mundo se enfrenta hoy. Para comprender todo este problema del autoengaño, debemos seguirlo no solo en el nivel verbal, sino intrínseca, fundamental y profundamente. Se nos satisface demasiado fácilmente con palabras y contrapalabras. Somos sabiondos y como lo somos, todo lo que podemos hacer es esperar que algo ocurra. Vemos que la explicación de la guerra no detiene la guerra. Hay innumerables historiadores, teólogos y gente religiosa que explican la guerra y cómo se origina, pero las guerras continúan y tal vez más destructivas que nunca. Aquellos de nosotros que somos realmente serios debemos ir más allá de la palabra, debemos buscar esta revolución fundamental dentro de nosotros mismos. Este es el único remedio que puede producir una redención esencial y duradera del género humano. Análogamente, cuando discutimos esta clase de autoengaño, creo que deberíamos estar en guardia contra cualquier explicación o réplica superficial. Deberíamos, si puedo sugerirlo, no solo escuchar a un orador,
sino prestar atención al problema tal cual lo conocemos en nuestra vida diaria. Esto es, deberíamos observarnos a nosotros mismos en el pensar, en la acción, observarnos para ver cómo afectamos a los demás y cómo actuamos a partir de nosotros mismos. ¿Cuál es la razón, la base del autoengaño? ¿Cuántos de nosotros se dan cuenta realmente de que nos engañamos a nosotros mismos? Antes de que podamos contestar la pregunta, ¿qué es el autoengaño o cómo surge? Debemos darnos cuenta de que nos engañamos a nosotros mismos. ¿No es así? ¿Sabemos que nos engañamos a nosotros mismos? ¿Qué entendemos por engaño? Creo que esto es muy importante, porque cuanto más nos engañemos a nosotros mismos, mayor es la fuerza del engaño, que nos brinda cierta vitalidad, cierta energía, cierta capacidad, lo cual hace que impongamos nuestro engaño a los demás. Gradualmente, pues, no solo nos imponemos en engaño a nosotros mismos, sino también a otras personas. Es un proceso recíproco de autoengaño. ¿Nos damos cuenta de este proceso? Nos creemos muy capaces de pensar con claridad, conscientemente, sin errores. ¿Nos damos cuenta de que en este proceso del pensar hay autoengaño? ¿No es el pensamiento en sí mismo un proceso de búsqueda, una búsqueda de justificación, de seguridad, de autoprotección, un deseo de que se piense bien de uno, un deseo de tener posición, prestigio y poder? ¿No es este deseo de ser alguien en lo político, en lo religioso, en lo social, la causa misma del autoengaño? En el momento en que deseo otra cosa que no sean las necesidades puramente materiales, no produzco, no provoco un estado en el que fácilmente se acepta lo que sea. Tomemos por ejemplo esto. Quiero saber qué ocurre después de la muerte. Algo en lo que muchos de nosotros estamos interesados y cuanto más viejos somos, más interesados estamos. Queremos saber qué hay de verdad en esto. ¿Cómo lo averiguaremos? Por descontado, que no mediante la lectura ni otras explicaciones. ¿Cómo lo descubriréis? Primero debéis purgar toda vuestra mente de cualquier factor que se interponga, de cualquier esperanza, de cualquier deseo de continuar, de cualquier deseo de descubrir que hay otro lado. Como en todo instante, la mente busca seguridad, tiene el deseo de continuar y espera que haya un medio de realización, una existencia futura. Una mente así, aunque busque la verdad sobre la vida después de la muerte, sobre la reencarnación o sobre lo que sea, será incapaz de descubrir esa verdad. Lo importante no es que la reencarnación sea o no verdad, sino como la mente busca justificación mediante el autoengaño o de un hecho que puede ser o puede no ser. Lo importante, pues, es el enfoque del problema, saber con qué móviles, con qué impulso, con qué deseo lo abordáis. El buscador se impone siempre este engaño a sí mismo. Nadie se lo puede imponer, él mismo lo hace. Primero creamos el engaño y luego nos convertimos en sus esclavos. El factor fundamental del autoengaño en este constante deseo de ser algo en este mundo y en el otro. Conocemos el resultado de querer ser algo en este mundo, una total confusión en la que cada cual compite con el otro, en el que cada cual destruye al otro en nombre de la paz. Ya conocéis todo este juego al que nos dedicamos, el cual no deja de ser una manera increíble de engañar a nosotros mismos. De igual forma, deseamos seguridad y una posición para el otro mundo. Empezamos, pues, a engañarnos a nosotros mismos en el momento en que surge este impulso de ser, de llegar a ser algo o tener éxito. Es muy difícil para la mente librarse de eso. Este es uno de los problemas básicos de nuestra vida. ¿Es posible vivir en el mundo y no ser nada? Porque solo entonces uno está libre de todo engaño, porque solo entonces la mente no busca un resultado ni una respuesta satisfactoria, ni forma alguna de justificación, ni seguridad, ni ninguna clase ni de nadie. Eso ocurre tan solo cuando la mente comprende las posibilidades y sutilezas del engaño. Por lo tanto,
con comprensión, la mente abandona cualquier forma de justificación, de seguridad, lo cual significa que entonces la mente es capaz de ser completamente nada. ¿Es eso posible? Bueno, termina con la nada. Con esa posibilidad. Así que podemos empezar por ahí y ir separando algunos de los temitas que va tirando Krishnamurti en este texto, ¿no? Un poco para cerrar el tema de la nada, que sería para tratar de encapsularlo. La nada sería la clave para que el autoengaño no esté permanentemente operando. ¿Qué quiero decir con esto? En la medida que tengo confianza que hay algo, que hay un sustrato esencial en mí, que es más valioso que cualquier construcción superficial que la sociedad me imponga o me imponga, puedo tener confianza que esa investigación nos va a llevar a un espacio mucho más fructífero y mucho más nutricio y más sano que lo que te da lo que el ego construye. Por otro lado, me pareció importante cuando Krishnamurti habla de cómo se van construyendo las relaciones recíprocas y se van intercambiando mentiras entre todos para Construir. Claro, construimos ideas globales sobre las que nos asentamos, ¿no? Y hay como un pacto diabólico quizás, por el cual todos inconscientemente sabemos que es mentira, pero que nos prestamos la pelota permanentemente para hacer un juego que nos permita justificar nuestras conductas, para que justamente podamos avanzar en que nuestro egoísmo pueda conseguir cosas en lo material, y en ese mecanismo justamente es que vamos cada día alejándonos más de lo esencial. Y hay otro tema que tira Krishnamurti, antes de darle la palabra a Julie, y es la cuestión del pensamiento. En este aspecto es radical Krishnamurti. Él cree que el pensamiento, por su propia naturaleza, nos aleja de lo esencial. Es un instrumento, pero no es un instrumento para descubrir la verdad. El instrumento para descubrir la verdad es la observación, el escuchar. Sí. Claro, el silencio. Y el silencio que nos permite tomar contacto con aquello que habíamos hablado de la inteligencia. Así que bueno, me parece que en estos 20 minutos que nos quedan podríamos girar alrededor de esto. Ese ruido mental, el silencio del que se habla es acerca del ruido mental, ¿no? Me parece valioso aclararlo, porque cuando hablamos de silencio pasa algo particular con el tema de los conceptos, porque cuando nombramos la nada, el silencio, la observación, está bueno pasar por ellos varias veces para que se entienda de lo que queremos hablar en esencia. Él habla de esa construcción que hacemos, y es que sí, así es la manera en la que creamos la realidad que habitamos. La creamos entre todos y la retroalimentamos para poder sostenerla y habitarla. Y un poco habíamos pasado por esa sensación de la nada en el principio del programa, y es que al armar toda esta realidad que armamos entre todos, entramos a jugar allí. Y yo percibo que nos perdemos a nosotros mismos, porque en el colectivo, entrando a ser parte de ese juego, nos alejamos muchísimo de lo esencial. Y tal vez cuando Krishnamurti habla de alejarnos tanto de nosotros mismos que no nos reconozcamos, es para poder alejarnos de eso que pasa, de la identificación con los pensamientos. Cáscara, ¿no? Claro, porque cuando hacemos parte de ese juego colectivo, de esa realidad que entre todos nos inventamos, los pensamientos son los que van dictando, ¿no? Ese discurso mental,
Y de esos es de los que es importante alejarnos, distanciarnos, porque nuestro ego nos lleva a creer que eso es todo lo que somos. A mí me parece que es clave comprender que nuestra inteligencia puede operar aunque el pensamiento no sea el eje. Sí. Aunque nos resulte contrario a todo lo que hemos aprendido a lo largo de los siglos, porque en esto es radical Krishnamurti y se diferencia justamente radicalmente del resto de los pensadores, porque la mayoría cree que el pensamiento es la única herramienta que tenemos para acercarnos a la realidad o a la verdad. Y él dice que no solo que no es, sino que en general nos aleja, porque el pensamiento tiene una manera de asociarse con el ego bastante clara, porque tiende a preservar aquello que previamente construyó. Entonces, construimos valores que estimamos importantes para nuestra subsistencia, arbitrariamente, pero los construimos, y luego el pensamiento se ocupa de dotarlos de lógica, de explicación y de justificación. De sostenerlo, claro. Claro. Entonces, es como una asociación ilícita. Totalmente. Entonces, Sí. centrarnos en esto me parece revolucionario. Claro que sí. Porque si invertimos las cosas y decimos, no, la posibilidad de ver quizás esté en que el pensamiento cese, que descanse y que escuchemos aquello que el pensamiento no nos dice, y no solo que no nos dice, sino que entorpece el acceso a eso. Y ahí entra la cuestión de la escucha, la cuestión del silencio, como vos decías, quizás tengamos que redefinir las palabras, ¿no? Para poder entendernos en un código que de algún modo estamos construyendo para poder ser más solidarios, para poder, por ejemplo, hablar de amor y no pensar que estamos hablando del amor de la novela de la tarde. Eso lo iba a nombrar justo cuando estábamos escuchando el audio. Pensé que el amor propio es un factor muy importante en esta propuesta que hacemos nosotros y en esta revolución de la que tú estás hablando, porque el autoengaño se cura con amor propio. Los pensamientos están sosteniendo una realidad que muy posiblemente es una ilusión. Entonces, la invitación principal que hago yo desde este espacio es: ofrécete a ti mismo la duda. El pensamiento, por lo general, no te deja dudar. Te lleva todo el tiempo a sostener un discurso en el que tienes la razón, ya sea así sea una cuestión negativa. O sea, si tú te digas a ti mismo yo soy torpe, que estás diciendo algo que no tienes posiblemente base sustentable en lo real. Él te insiste que tiene la razón, él te insiste en que esa es tu realidad, el pensamiento te insiste en eso. Entonces, ofrécete la duda, porque si todo el tiempo tu mente te está pasando pensamientos, duda de ellos para que puedas quitar esa capa. ¿Y eso a qué se refiere? A que sientas amor por ti. La duda es una fórmula para utilizar una palabra conocida para separarnos de la autosuficiencia del pensamiento. De la automatización, esa permanente allí, el discurso es. Cuando vos hablaste de torpe, yo recuerdo, voy a hacer un dato personal, familiar e histórico, porque creo que es importante destacar algunas anécdotas como hechos que corroboran aquello que estamos conceptualizando o intelectualizando. Cuando yo era chico, mi padre me decía que yo era torpe, por eso lo asocio. Incluso me había puesto un apodo que era muy gracioso para los que lo usaban, no para mí. Era torpecito, ¿no? Entonces,
¿a qué viene esto? Y yo me terminé creyendo, Pero claro. porque que sí. uno mama de sus padres la autoridad, que es todo un tema. Todo un tema de la complejidad de poder escarbar más allá de esa autoridad impuesta culturalmente y ancestralmente. Entonces, cuando vos te convences de que sos aquello que la autoridad dijo que sos, tenés que hacer un trabajo muy concienzudo para descubrir que en realidad era falso. Y hay gente que no lo descubre nunca, como aquel que le dicen sus padres, siempre fuiste un inútil o nunca vas a lograr nada, y se terminan convenciendo de eso, y luego sus discursos se construyen a partir de eso que se fue imponiendo y transcurren su vida a partir de ideas que no tienen nada que ver con su vida. Un día me puse a arreglar una silla y descubrí que no era torpe. No solo que era torpe, sino que era bastante hábil. Hábil, claro. Entonces Pero dije, ¿cómo puede ser que no me di cuenta? ¿Y por qué no me di cuenta? Porque no estaba atento a la realidad. Estaba atento a la autoridad que se había impuesto. al discurso es el que yo... La invitación a la duda es porque es muy importante que nos demos cuenta que así como hay una secuencia amplia de lo que somos conscientes que nos pasa, que somos conscientes, que nos levantamos, que vamos, que estamos, que vivimos una vida, hay una gran parte de nosotros que está en lo que llamamos el piloto automático y que está por lo general respondiendo y correspondiendo a ese discurso que se instaló cuando no estábamos prestando atención y quedó allí. Entonces muchas de nuestras acciones están respondiendo a creencias, a discursos y a pensamientos que están instalados. Entonces cuando nos ofrecemos la duda, cuando habitamos la duda, como suelo decir yo, descubrimos que hay mucho de nosotros que no conocemos. Por eso cuando aparece el ruido, cuando aparece el dolor, cuando aparece la incomodidad, ofrécete la duda. No solamente tengas un analgésico para resolver el dolor, sí, date el analgésico para que pase, pero ofrécete la duda, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué llegué aquí a este punto? ¿Qué me está queriendo decir mi cuerpo? Ofrécete la duda. Porque la duda, en definitiva, es la aceptación de nuestra limitación. Claro. Si vos crees que la duda te pone en peligro, te estás equivocando porque estás desvirtuando tu naturaleza. El hecho de ser humano implica que seas limitado. Si sos limitado, nunca podrás acceder a la verdad absoluta. Por lo tanto, la duda es un nexo con aquella verdad a la que nunca vas a poder llegar, pero que vas a poder rozar, como yo a veces digo. Y de hecho, hace un rato nombramos la inteligencia que nos ofrece. La existencia misma es inteligente. Cuando nos permitimos la duda, nos estamos asomando a relacionarnos distinto con esa inteligencia, porque estamos abriendo la posibilidad de no tener la razón. No hay nada malo en no tener la razón, en no saber la respuesta, porque por lo general el ego y el pensamiento en loop, en discurso, quiere siempre tener la respuesta y quiere tener la razón. Y se siente a veces un poco arriesgado dudar y aventurarse a investigar sobre uno mismo. Y la verdad es que es un poquitito nomás que dura ese miedo. Y yo creo que el riesgo es producto de prejuzgar sobre que siempre el otro va a querer sacar ventaja sobre uno. Entonces es como, digamos, una cuerda sin fin, en el sentido de que como yo creo que el otro quiere sacar ventaja de mí, no me muestro como soy en esencia, porque le estoy dando una ventaja y el otro piensa lo mismo, y así hay como un juego perverso de ocultamiento. Es una cuestión, creo yo, con la vulnerabilidad. Me siento vulnerable si me descubro distinto, pero
también es una cuestión de cómo lo percibes o cómo lo ves, porque si te reconoces a ti mismo vulnerable, estás siendo bastante más poderoso que alguien que no se conoce. Te estás conectando con esa esencia de la que antes no querías saber nada, ahora la estás conociendo. Entonces ahora sí puedes apoyarte en ella para ser. Krishnamurti decía, cuando las personas le pedían pruebas de aquello que afirmaba, le decía, inténtelo, no espere que yo le dé la respuesta, inténtelo y vea. Y en ese intento y vea, por ejemplo, cuando uno no solo que se muestra vulnerable, sino que se abre al otro para decirle, yo no tengo todas las respuestas, para decirle, quizás no tengas razón, te escucho porque vos también me vas a permitir comprender cosas que quizás se me escapan, se abre un abanico de vínculos increíbles. Uno descubre cosas en la relación humana que hasta ese momento no sabía que podían existir. Todos nosotros, creo, hemos tenido sorpresas cuando uno intima, en ese sentido, con personas que estaban atrás de una coraza, con la armadura puesta, y de repente te muestran el lado sensible de su existencia, que está oculta, porque justamente siempre intenta protegerse de un monstruo que su propia mente construyó. Claro, pero es que de hecho con uno mismo, el vínculo con uno mismo también tiene esa misma magia. Fíjate lo que tú acabas de describir. Cuando descubres no solo que no eres torpe, sino que además eres hábil, puedes empezar a indagar allí y te das cuenta que te gusta dibujar, que te gusta hacer pan, que te gusta usar tus manos para crear. Y antes, si no había duda, no te ofrecías todas esas... Y te puede pasar de largo en la vida. Pero claro. Entonces es tan valioso como todo lo que él dice, y es descúbralo, ofrézcase la duda. Cuando él dice, pruebe usted, está diciendo, vaya, dude, al menos dude un poco de lo que usted cree. Entonces, eso ya le abre otra ventana, lo dispone de otra manera. Exacto. Quiere decir que, un poco para ir ordenando las cosas en esta miscelánea de temas que fuimos tirando, creo que lo más importante es comprender que vale la pena. Que vale la pena el comprometerse a una vida distinta en la que aquellos esquemas que dimos por sentado durante mucho tiempo y que vienen además de arrastre sean suspendidos, por lo menos para intentar una vida distinta. Y también hay algo que es clave comprender. Los valores que nosotros mamamos a la vez nos fueron transmitidos por personas que creyeron que esos valores eran los importantes. Es decir, es un escalonamiento y un eslabonamiento, para ser más preciso, de errores que el ser humano ignorante en el sentido estricto fue cometiendo, y que la historia humana es en definitiva la historia de la ignorancia. Porque yo no sé si te pasa a vos, pero yo a veces como he tenido la suerte de no estar físicamente en la guerra, aunque estuve cerca en la época de las Malvinas, la guerra la veo en las películas. Claro. Y digo, ¿cómo el ser humano puede haber llevado atrás de no sé qué valores a la destrucción de millones de otros seres humanos? ¿Qué nivel de ignorancia tenemos? Y lo más grave es que lo damos como natural. Cuando decimos, la guerra siempre estuvo presente en el ser humano, como si el rojo fuese algo permanente, entonces hay que aceptarlo, y la guerra también. ¿Y cómo podemos nosotros naturalizar lo que no es natural? Porque en definitiva, si bien hay seres que matan para comer, justamente tienen esa alternativa porque no tienen una opción que no sea matar para comer. En cambio, nosotros matamos por otros intereses. Por ideales.
Matamos por lo que construyen, por lo que nuestro pensamiento construye. Exactamente. Entonces, un poco para ir metiéndolo en el embudo de lo perverso que es el pensamiento cuando creemos que es la verdad, nos damos cuenta que el pensamiento nos lleva a las peores de las alternativas. Atrocidad, sí. Es muy, muy bonito lo que acabas de decir, porque si nosotros tenemos la posibilidad de observar hasta dónde hemos ido a causa de los pensamientos, nos podemos replantear mucho de lo que pasa en nuestra mente. Es un movimiento que no requiere que hagamos ningún curso especial de nada. Somos nosotros con nosotros mismos observando nuestra propia historia, hasta dónde hemos ido por los pensamientos a los que hemos querido obedecer, a dónde nos ha llevado. Y es simplemente hacer el camino inverso. Si yo no quiero llegar a la misma conclusión que llegó el que decidió que era buena idea borrar un pueblo del mapa, pues me replanteo cómo es que estoy accediendo a los pensamientos que se pasan por mi cabeza. Es hermoso. Cuando observamos la historia, volviendo un poco a esto que estábamos hablando hace un par de minutos, vemos que el mecanismo mental del ser humano del siglo XXI no es muy distinto al de 7 siglos antes de Cristo, porque siempre persiguió las mismas tonterías. Es que eso me gustaría que quede muy claro, porque pareciera que estamos siendo a la ligera, y no. Son seres humanos que tienen la misma capacidad que tenemos todos, que tienen pensamientos en su mente, a los cuales les quieren hacer seguidilla, hacerles caso, obedecerles a conceptos, a ideas, sin hacer reflexión, o bueno, reflexionando y sin embargo. Pero ¿cuál es la secuencia de pensamiento y qué podemos hacer nosotros si es que en nosotros también está? Por eso la duda es tan importante. Claro, y de esa manera, con la humildad que implica comprender que somos seres humanos, es que podemos comenzar a cambiar. Y en esto yo tengo algunas diferencias con algunos amigos, porque creo que el cambio es paulatino. ¿Y por qué yo creo que es paulatino? Porque lo que está enquistado en nosotros es muy fuerte y es difícil de erradicar. Es como una intoxicación. El cuerpo tarda en desintoxicarse. Yo tengo una intoxicación y tarda 1 semana o 2 en que el cuerpo se reponga. Bueno, psicológicamente uno a veces tarda un tiempo, porque el tiempo también tiene un sentido en la existencia. Porque el tiempo no lo inventamos nosotros, el tiempo está. Es decir, que si el tiempo está, es porque la naturaleza lo puso ahí para algo. Como dice Ana María, la temporalidad. Claro. Y creo que, por ejemplo, sirve para que uno paulatinamente vaya desintoxicándose. Sí, acá no estamos queriendo decir que hoy me detengo a pensar y mañana actúo diferente. Claro. Es atravesar los procesos de comprensión, atravesar los procesos de observación. Si yo hoy me ofrezco a mí misma la duda, quiere decir que voy a hacer todo el proceso de comprender de qué se trata eso. Entonces es atravesarlo. Es pasar por el proceso, pasarlo por el cuerpo, pasarlo por el pensamiento y poder, una vez se comprenda de lo que se está hablando, permitirse a uno mismo cambiar en la acción. Y es que la cadena de decisiones que tomamos, basados en cómo nos autopercibimos, en el amor propio que nos tenemos, empiezan a ser distintas. Entonces, nuestra relación y nuestro vínculo con los pensamientos que tenemos, con las ideas que tenemos y con los conceptos empieza a ser diferente, porque empezamos a tomar acción con respecto a eso que decidimos cambiar al observarnos. Es todo movimiento que necesita proceso, no puede ser de otra manera. Y también no temer al fracaso de intentar que ese cambio que vos conceptualizaste no lo podés llevar a la práctica. Es típico aquella persona que de repente va a hacer un retiro espiritual y se encuentra en un estado de ananda y ve que el amor le sale por los poros
y después cuando vuelve a la vida cotidiana vuelve a hacer las mismas tonterías de Sale antes. al estacionamiento, encuentra el coche pinchado Claro. y se pone de los pelos. Y en vez de autoflagelarte por eso, hay que comprender por qué ocurre eso. Sí, sí, sí. Hay que comprender que hay un mecanismo mental que se repite porque tiende a repetirse, porque la comodidad de tu cerebro te lleva a la repetición, y comprender eso también es una manera de no frustrarse. Y el tiempo para que se experimente otro modo de vida también es importante para que el cambio se internalice en cada uno de nosotros. Yo pensaría que es importante no idealizar esos estados, porque hay una especie de idealización en el que vive en el mundo espiritual, solamente la pasa. No, es la misma persona, igual que tú, Seguro. que enfrenta las mismas situaciones que enfrentas tú a diario, pero que está en otro vínculo consigo mismo. Entonces, como adentro de él está diferente, y pues se manifiesta distinto cuando le pasan las mismas cosas que nos pasan a todos. Terminamos. Terminamos. Buenas Hasta el noches. próximo martes. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente